Molotov, en este caso, encendió, vamos a decir que las redes, mentira que las redes, pero encendió mi cerebro con respecto a esta encuesta que le hace a sus fanáticos. Y cito exactamente en inglés o en español. En español. En tu opinión, ¿con qué frecuencia debería competir un campeón mundial este versus oeste para mantener su título y cumplir con sus obligaciones con la liga? Interesante, ¿no? En este caso vamos a hablar un poco de eso, que es bastante debatible. Así que comencemos. Saludos, amantes de la lucha de brazos, bienvenido a un nuevo video del canal. Esto me pareció sumamente interesante y obviamente voy a mostrar la respuesta de las personas, porque obviamente hay que preguntarle esto a los fanáticos. A mí me la suda las opiniones que podrían tener los atletas, y me la suda las opiniones que tienen los pequeños, vamos a decir los niños ratas, que defienden a Levan, porque esto me veo que es una sátira directamente contra Levan, de que el tipo, porque es más poderoso del planeta y porque no tiene ningún tipo de rival, no compite. No, son unos simples niños ratas que no saben de deporte. Vamos a decirlo así. El único que hacía eso, al principio, es un tema fútbol. Al principio de la Champions era el Madrid. Cuando crearon la Champions, perdón. Cuando crearon la Champions, ¿qué hacían? La primera jornada era de clasificatoria. El Madrid no jugaba. Ellos esperaban en la otra ronda. ¿Eso es justo? No, porque siempre ha pasado que un equipo te puede sorprender. Igualmente acá, pero la gente que no sabe absolutamente deporte, solamente son fanáticos ciegos de unos sujetos o las drogas que usa, se demuestra la estupidez humana. Vamos a ver exactamente la opinión de los clientes, de las personas y quién ganó. Estaba una vez por año, 6 veces al año, creo que es esto, 3 veces mínimo por año o 4 por año. Porcentaje 14, 59, 59 me parece muy exagerado. 6 veces un año me parece muy exagerado, aunque si analizamos, y yo le hice un video porque John Bersen es la cabra, él participaba más de 20 veces por año. Además no recuerdo el número porque estoy divagando, pero sé que el número era más exagerado que eso, porque recordar que cuando hice el video, si mal no me equivoco, que puse la estadística, eran cuántas veces ganó, cuántos títulos ganó al año, eran 20. Eso quiere decir que obviamente menos que pudo haber perdido, obviamente menos que esos torneos donde participó, tuvo que haber clasificatorias para llegar a una final, así sean 2 o 3 veces para llegar a una final, por lo cual quizás pudo participar hasta 40 veces por año, y no estoy exagerando. Entonces en este caso estos super hormonados no pueden participar más de 2 veces por año. Tema Levan Pharmaciability, porque para mí los tiros van directamente con Levan Pharmaciability, tiene 100% de razón. Ustedes colocan en la casilla de comentarios con la opinión más honesta y usando el cerebro. Si son haters, utilicen el cerebro. ¿Cuántas veces debería participar un campeón al año para no perder su faja? Ahí nos lo han indicado, yo lo he indicado en varios videos. Alisán Muratov ya perdió sus fajas de 105 kilos y debe estar cerca como el 20. Pierde la de 115 kilos. Enfrentó a un ruso en noviembre del año pasado. Y obviamente no van a ver existir defensa de la faja, entonces la pierde. En el artes marciales mixtas lo vemos hasta 3 veces y es más complicado porque son coñazos. Lleva un entrenamiento sumamente exigente y físico. La pulseada no, ni cerca. En este caso, ¿cuántas veces debería enfrentarse el campeón a otro contendiente? Coloca en la casilla de comentarios. Para mi opinión, 3 veces está bien. 6 veces es una exageración, porque como estos tipos usan 1500 millones de ciclos y tienen que ciclarse y descansar, no van a ciclarse 6 veces al año porque eso es imposible y les podría dar un infarto seguramente. Y vean cómo Denis Simpleco, por solamente intentar volver al deporte, usar hormona de crecimiento, vean cómo se volvió mierda y le salió ese tumor en la pituitaria. En fin, una sola vez. En este caso, un atleta, lo que son atletas reales, naturales, podrían participar todas las veces que quisieran al año
bueno, todas las veces lógicas que pudieran al año, sin tener ningún tipo de consecuencia grave en su salud. Para mí, 4 veces está perfecta para un sujeto natural, y para este sujeto, un campeón debería ser 3 veces al año. ¿Por qué? Porque vamos a estar claros, esto es negocio, y esto todo el mundo quiere ver al número 1. Ganar, humillar a quien sea, pierda, como le indicó, creo que fue Jablonski, que no solamente tendría que enfrentar al top 3 o a los parecidos, sino puede optar por otros candidatos, y tiene 100% razón. Se toma primero los del ranking, los que están más cerca, si están disponibles o no. Si no está disponible, vamos por otro que tengan la oportunidad. Y voy al mismo caso para los que no saben absolutamente deporte, son unos simples niños ratas que solamente ven videos de un sujeto y no analizan y no saben absolutamente nada de ningún tipo de deporte. En este caso, vamos al pasado. Siempre indico, Iron Mike Tyson, cuando estaba en su prime, su super prime, ¿a quién enfrentó? A un bulto llamado Buster Douglas. Normalmente Tyson noqueaba a todos en el primer round, segundo y tercer round. ¿Qué sucedió? En una pelea bastante pareja, lo llevaron al máximo. Recuerdo que utilizó un knockdown a Buster Douglas, si mal no me equivoco, pero luego las cosas se complicaron por la resistencia de Mike hasta que lo noqueó, si mal no me equivoco. ¿Qué pasó? Fue una de las grandes sorpresas del deporte. Si tú participas, puedes perder o ganar. Puedes ser superior, pero puedes ganar, porque todo está en el deporte. Hasta los equipos más grandes de la historia, en cualquier tipo de deporte, tanto grupal como individual, los han sorprendido. Por eso es lo bonito del deporte. Le ha pasado incluso a Conor McGregor, le ha pasado a otros sujetos, a Adesanya, que está en su prime, y que le hicieron, le ganaron. Eso puede pasar. No sé, que la gente tiene la excusa, lo que son los niños rata, la gente rata, entonces excusan a su super mutante de drogadicto a que solamente debe participar una sola vez por año. Y tiene múltiple razón Michael Top, y las reglas deberían cambiar. Ahora vamos más allá y vamos a leer los comentarios que indicaron en el canal de Michael Top, y tiene 100% de razón. Bueno, indicó Ryan B. Fit. Vean esto. Jamás entenderé cómo alguien que se supone que es la cara de una liga, un campeón, puede negarse a competir cuando se le reta. 1 o 2 veces al año no basta. 1 o 2 veces al año no basta. Tienes que competir más, porque los años se van, tu salud se van, y tú entrenas para competir. No entrenas para acostarte en un mueble, aumentar más la panza, drogarte cuando vengan 6 meses antes del combate y entrenar para eso. No, tienes que competir, porque esto es un deporte. Esto es un deporte. O sea, quiere decir que un gamer compite más que Levan Pharmacias Billy. Eso es increíble. Un gamer compite más que Levan Pharmacias Billy. ¿No vieron la competencia de Candy Crush? Candy Crush no, perdón. Sí, de Candy Crush. Chicos compiten más veces al año que Levan Pharmacias Billy. Eso le parece sumamente correcto. Y ganan más que Levan Pharmacias Billy. Y no son son nuevos deportes, pero no tienen actividad física. Entonces, esto es realmente inadmisible, porque esto es dinero de competir. Para mí, yo le pondría obligatorio 3 veces al año. Vamos a seguir. Estos tipos se esfuerzan al máximo para competir. No pueden estar en su peso de 750 libras, 118, 181 kilos, la mitad del año con 40 halos y 750 libras. 2 veces al año es suficiente. El campeón no debería tener que defender su título contra cualquiera del puesto número 8. Debería tener que demostrar que es digno. No entiendo cómo Michael Top podría conseguir una oportunidad por el título contra Levan. Es una locura. Preferiría verlo pelear contra Vitaly por el título. Esto fue antes. Michael Top, no, eso fue hace 23 horas. Michael Top debería haber vencido al menos a Hermes de Bon y Vitaly en los últimos 8 o 12 meses para conseguir una oportunidad por el título.
tampoco entiendo cómo subir a 115 kilos, obtener instantáneamente una oportunidad por el título, era vencer al menos a uno en los puestos 2 al 5. Sí, tiene parte de razón, pero como lo indicó Camil, si no están disponibles los que están adelante, tienen que estar los que están en el top 10, por eso es un top. Siempre se toma, no siempre han sido en ningún deporte, se toman, bueno, el deporte de contacto sobre todo, los que están en el 1, 2, 3, sino a veces van más abajo, porque le puede ganar, y eso ha pasado en la historia del deporte, y por lo cual este tipo debería participar más veces al año. No pueden entrenar sin parar para eso, así que no, 2 veces al año está más que bien para defender su título. No, 3 veces yo pondría como número lógico y básico. Para que yo siga interesado, los chicos del puesto 2 al 15 tienen que estar constantemente luchando por una oportunidad por el título. De lo contrario, Levan seguirá peleando con Devon y Hermes hasta el fin de los tiempos, lo cual se volverá aburrido. Pero miren bien, también Asamucha ganó en su categoría y venció a varios de ellos 2 veces. Ahora puede intentar subir de peso. Si Levan pasa por el top 10 demasiado rápido, no tendrá más margen de mejora. Quiero también. Es como ver otra vez, vamos a ver otra vez contra Vitaly. Ya he repetido, ya lo vimos en el pasado, la mejoría gana, supongamos. ¿Quién más va a enfrentar? Vamos a ir contra Hermes la versión 3, después va contra Devon. Vamos a darle chance a los que están más abajo, que alguno quizás lo pueda sorprender. No digo que sea así, pero lo puede sorprender. Repito, eres una de la imagen de la compañía. Eres, me imagino, de unos sujetos que ganan más dinero en la compañía. Tienes que agarrar, de hecho, esto es, ¿cómo creen que funciona la UFC? ¿Creen que Dana White le dice, hola amiguito, ¿estás listo para participar? No, relame palo, te dice, mira, ya pasó cierto tiempo, cierto combate, cierto contrincante te quiere retar, la fecha de combate es tal día, prepárate tal fecha, con obviamente meses de anticipación, tú tienes que estar listo para esta fecha. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Quién fue el que puso las reglas de descanso para Levan Pharmaceuticals? En Gintercy ahí se mantenió. Tú no puedes ser el consentido de una empresa, tú tienes que participar, hijo de las mil putas. Tienes que participar 3 veces al año. Si le pusieron un requisito a Vitaly Letín, lo he indicado, creo que fue en Gintercy cuando yo estaba maniobrando en la empresa. Él tiene un contrato por 4 combates. O sea, ¿por qué coños de la puta madre Vitaly Letín va a competir 4 veces al año y Levan Pharmaceuticals no? Ah, ¿por qué el campeón no? Más chance que tú tienes que competir al año. Más veces que tienes que competir al año. Porque todos quieren tu faja. Lo destroza 1, 2 veces, no importa, tienes que participar. Si no, retírate del deporte porque es un campeón de los campeones más miserables que existe en la historia. ¿Qué hizo Devon Larratt cuando tenía la faja? El campeón de papel agarró, mientras que tenía la faja prestada, pues sabía que era de Levan, fue contra Raimundo y todo el mundo, a pesar que muchos combates no eran de faja, porque si mal no me equivoco, ustedes me lo van a recordar en la casilla de comentarios, se intercalaba con King of the Table y East vs West. Tengo entendido que la faja es East vs West, y en este caso King of the Table es otra cosa, pero seguía participando. Tiene que seguir participando. Los campeones son así. Vamos a ver un número, 2 veces al año, quizás sería entendible, pero para mí el número debe ser 3 veces cuando eres campeón. Por algo, preferiblemente 3, pero al menos 2 veces al año. Por lo menos 2 veces al año debería ser el número mínimo. ¿Cuántas veces participó Levan este año? Una vez. Una vez por año. 3 veces al año. Y absolutamente nadie me va a decir que tú no puedes participar 3 veces al año y tener una buena planificación. Para la planificación tampoco que vas a agarrar y no sé, en 3 meses va a ser escaso para tú hacer una preparación total. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando de temas droga.
Porque la preparación, ejemplo, la preparación para un combate puede durar, cuando has pasado por una fase previa, 3 semanas. Ejemplo, el tiempo que tuvo Hermes contra Devon. 3 semanas era perfecto para un atleta top. No estamos hablando de un pendejo, estamos hablando de 3 semanas para un top cuando no llevas un tiempo retirado. Si llevas un tiempo retirado de una lesión es totalmente distinto. Tienes un tiempo que obviamente estás practicando el deporte a ciertos niveles y a cierta dosificación. Luego, para mantenerte, luego cuando viene, ejemplo, el combate, obviamente ahí tienes que tener más tiempo adicional. No es lo mismo que te dice, mira, yo agarro y falta una semana para un evento, mira, te necesito para ese evento. Ahí no pueden porque ahí no hay planificación. 3 fucking semanas necesita un atleta para una preparación, para un atleta. Obviamente, repito, cuando no viene una lesión o cuando no estás retirado. Evidencia. En este caso son simplemente excusas porque estábamos hablando de temas. Drogas, descanso de drogas, vuelve al ciclo, descanso de ciclo. Voy al pasado, John Bersen, ¿cuántas veces participaba al año? Cuando era natural, que era como hasta los 40, 42 años. Cuando era natural, hasta 40 veces por año. Sin exagerar, vamos a las 20, pero creo que son 40. Pongámosle 20, ganó 20 títulos en un año. ¿Por qué no pueden hacerlo? Más droga. Vamos a hablar también. Otra faja. Temas de cualquier tipo de faja. La diva de Alexandre Muratov, una sola vez al año. ¿Por qué? Eres una diva. Tienes que ir más veces al año. Tienen que buscarle más contra que le ganante a Prune. Ok, vamos contra tu rival, buscate tu rival a la zurda. Vamos a buscarte porque tienes que mantener la faja. Entonces, ahí pasa el caso de Laletín. El caso de Laletín fueron el sujeto, si mal no me equivoco, junto a Devon Larratt, el que participaron más veces este año. ¿Cuántas veces? 3 veces Laletín, 3 veces Devon Larratt, y porque se tomó un tiempo largo, porque si no Devon Larratt hubiera tenido otro combate, pero seguramente también está descansando de los jugos mágicos y del peso que para él no es natural. Su peso es 140 kilos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se enfrente Laletín a Levan Famasaville en febrero, en ese momento habrá perdido la faja a brazos zurdos. ¿Por qué? Porque no la pudo defender, a pesar que tuvo 3 veces participaciones al año. Quizás en ese momento debió agarrar y aplicar otro plan distinto, o deberían hacer otra cosa, o quizás debió ir 4 veces y en el último combate que iba a tener un combate a la zurda por el título. Vitaletín contra otro sujeto, porque entonces esperamos, más el lío que hubo aquí de la empresa con Engin Terzi, se debió hacer, ejemplo, Muratov contra Dadikian, y ya se sabía que era el combate, porque no iba a ser contra Jablonski. El que ganaba, ¡pum!, iba a enfrentar, supongamos, en diciembre a Vitaletín por el título. Ok, defiende el título, vas 2 veces a la zurda, 2 veces a la derecha. Perfecto, o sea, hay que aplaudir a Laletín, porque Laletín hizo lo que debería hacer un fucking atleta: ir 3 a 4 veces al año. Lo de Levan es una excusa, y los niños ratas que tiene de fanáticos son unos subnormales. Tiene que participar más veces al año, y me gustó entonces la sátira que indicó Michael Todd. Más allá que él no pueda tener ningún tipo de oportunidad contra Levan Famasaville, debería tener la chance, si sea para que le partan el brazo. Otro chico indicó: si los boxeadores pueden pelear 3 veces al año, entonces los luchadores de brazo deberían poder hacerlo. Lo mismo si están sanos. Toda la mayoría de estos sujetos súper pesados no están sanos porque usan 1500 de ciclo. Pregunta fácil. Son deportes distintos. ¿Qué deporte es más complicado? El boxeo en cuanto a la preparación. El boxeo o la lucha de brazos. ¿Cuál es más complicado? Lógicamente el boxeo, porque el boxeo es un deporte saludable, y en este caso requiere el estudio del oponente, de sus técnicas, como en la lucha de brazos, pero necesitas atributos físicos que van de el rendimiento óptimo en el combate, que va resistencia anaeróbica, resistencia aeróbica, necesitan fuerza, no tanto hipertrofia,
necesitan coordinación, etcétera, y llevan una preparación más larga, y aún así compiten 3 veces por año. 3 veces por año, igual que las artes marciales mixtas. ¿Cuánto dura cada round? 3 minutos. Puñazo, rendimiento, lesiones, microlesiones, etc. 3 veces por año. Toda la semana a UFC. Mientras que sigan subnormales como Levan Formasashvili, como la diva de Lizan Muratov, entre otros, que solo normalmente van a participar una vez por año, este deporte no va a crecer. Mientras que sigan escudando la niña de Levan, que solamente puede ir una vez por el año, porque eso lo impuso en G-Tercy, van a seguir fracasando. En fin, ¿qué opiniones tienen con respecto al tema de Michael Top? Polémico, no indico nombre, pero obviamente esto va a la diva de Levan Formasashvili. Me escuché en los comentarios. Gracias a todos. Un aplauso para usted, la mejor comunidad de YouTube con respecto a la lucha de Barasha. Creceremos algún día nuevamente.